Domingo 24 de mayo del año 2020. Te quiero saludar, mi nombre es Néstor Núñez. Quiero mandarte un abrazo gigante ahí donde tú te encuentres en este momento. Y bueno, en esta tarde tan ventosa aquí en la Patagonia Argentina, para aquellos que me están escuchando fuera de la nación argentina, aquí está corriendo un poco de viento. Y está corriendo un poco de viento como los vientos que están corriendo hoy en día alrededor del mundo. Tiempos de vientos distintos, tiempos de corrientes y brisas poderosas que se están moviendo sobre la faz de la tierra. Y en esta tarde quiero compartirte una palabra que el Señor puso en mi corazón y que tiene que ver con algo que pasó camino a Damasco. Por eso el mensaje se llama Camino a Damasco, y quiero compartirte lo que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 1, que habla de lo siguiente. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces a Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibiendo al instante la vista y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Hemos compartido a partir del capítulo 9, versículo 1 al versículo 22. Y lo que nosotros podemos encontrar, que aquí en este suceso vemos a alguien que era un perseguidor de la iglesia, alguien que
que pensaba desde su óptica que él estaba haciendo lo bueno delante de Dios, persiguiendo a los del camino, porque en ese tiempo se le había tomado como que era una secta, que eran alguien que tenían el camino confundido y estaban pervirtiendo la buena obra de Dios sobre la tierra. Entonces este hombre, que era conocido por todos y era una persona que estaba en autoridad, que era Saulo de Tarso, no solamente era alguien que tenía unas ganas de hacer lo bueno para Dios, sino que también tenía una instrucción farisaica muy fuerte, tenía muchos conocimientos. Él había sido criado ahí a las rodillas, a los pies de Gamaliel, y este joven había tenido una instrucción muy privilegiada para esos tiempos, que no todos tenían el alcance intelectual que este hombre tenía. Entonces vemos que estamos delante de una persona que no era una persona del vulgo, no era una persona común y corriente, era una persona que estaba con cierta preparación religiosa, pero también militar y política, y que tenía alcances, tenía contacto, tenía estrategias para poder desarrollar lo que él pensaba que era hacer la obra de Dios. Y hacer la obra de Dios para ese tiempo era ser perseguidores de esta secta que eran los del camino, y que se levantaban para poder confundir a todo el mundo antiguo diciendo que Jesucristo de Nazaret, que Jesús, ese que había nacido en Belén, que sus padres después lo criaron en Capernaum, y ese joven que su padre era un carpintero, resulta que decían que era el Hijo de Dios, que ese había venido, resulta que ese había muerto en una cruz. Y él, con todo el conocimiento teológico del momento, estaba convencido que esos eran unos farsantes, que eran unos mentirosos y que solamente estaban pervirtiendo el buen camino de Dios. Y este hombre, en plena persecución, en pleno momento de persecución en ese tiempo, se podía ver que había una ansia, una necesidad total de poder llevar adelante lo que era conforme él hacer la voluntad de Dios. Pero habían cuestiones que estaban muy arraigadas en ese tiempo, y solamente el poder de Dios podía hacer que este hombre retomara el verdadero camino que Dios quería que él comience a transitar. Él tenía un pensamiento, como tal vez hoy día tú tienes un pensamiento propio, tal vez tú tienes una idea de lo que es Dios, tal vez tú tienes tu propio pensamiento de lo que es servirle a Dios, porque Saulo, él estaba sirviéndole a Dios desde los parámetros religiosos de ese tiempo, y él no quería hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Él tenía muchas ganas de hacer lo bueno, pero resulta que estaba haciendo cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que camino a Damasco, camino a seguir continuando con su trabajo de atrapar, poner en las cárceles a los del camino, se le aparece Jesucristo, se le aparece el Señor. En el mediodía se aparece con un resplandor que deja atónitos a todos. Los que acompañaban a este varón sabían que algo estaba sucediendo, pero no sabían determinar qué. Escucharon como un murmullo, pero no pudieron determinar por qué no escucharon, porque la voz esa estaba dirigida a una sola persona, estaba dirigida a Saulo, porque Dios tenía que hacer un cambio en su pensamiento. Jesús tenía que aparecer en su vida para hacer un alto en el camino, para que él comenzara a poner la vista en otro lugar. Él estaba poniendo la vista, sus ojos en cosas que no eran las cosas que Dios quería que él tuviera mayor en cuenta, sino que habían cosas mucho más importantes, cosas más sublimes para Dios, y él estaba perdiendo como el tiempo. Tal vez tú me estás escuchando y estás en las mismas condiciones que Saulo, con muchas ganas, con muchas intenciones buenas, pero resulta que no estás caminando ni estás transitando el camino que Dios quiere. Por eso se le apareció Jesús de Nazaret, se le apareció, y su vista
su vista que tenía natural se tuvo que extinguir. Por eso él quedó ciego al instante, porque cuando nosotros nos vemos delante de la presencia del Creador del universo, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, cuando estamos delante del Verbo, muchas veces nosotros pensamos que estuvimos haciendo cosas para Dios, cuando en realidad estuvimos totalmente equivocados por caminos opuestos, cosas que Dios abomina y que mira de lejos. Por eso Jesús se le apareció a este hombre que más tarde se iba a transformar en alguien que iba a hablar de la gracia como nadie sobre todos los discípulos que había tenido Jesús, que más tarde eran apóstoles, iban a hablar de la gracia como nunca nadie, porque él la gracia la vivió en carne propia, porque él sintió lo que era el amor. Cuando todo tenía que ser extinguido, tenía que haber un juicio sobre su vida, él vio que Jesús no lo vino a enjuiciar, sino que vino a despertarlo, y que fue necesario que por 3 días estuviera sin comer, sin beber, haciendo un ayuno forzado, pero no porque fue una imposición humana, sino porque hubo algo dentro de él, porque por 3 días él estaría compenetrado, diciendo: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? Preguntándose tantas cosas en el corazón, diciendo que había transitado caminos tan erróneos, tan ocultos. ¿Y cómo no me di cuenta? Habrá dicho. ¿Cómo no me daba cuenta que estaba haciendo lo malo? Estaba en contra de Jesús, era el Hijo de Dios, y yo lo estaba persiguiendo, yo lo estaba maltratando, y estaba tocando lo suyo, estaba tocando a sus hijos, a su pequeño, y yo estaba ahí haciendo las cosas malas. Yo no me imagino que en esos 3 días él meditaría con el corazón en la mano, con un dolor tremendo, dándose cuenta, porque eso es lo que nos sucede cuando nosotros, después de tanto tiempo de caminar por esta tierra, nos hemos dado cuenta que aparece Jesús en nuestras vidas y hemos tomado tantas malas decisiones, tantas decisiones tan erróneas, mirando, juzgando, mirando todo lo que parece que es bueno desde nuestra óptica, pero un día aparece ese resplandor del cielo a mediodía, en el momento perfecto. Por eso vino desde lo alto en el mediodía, porque es el tiempo perfecto de Dios, y viene y nos hace una corrección, nos cambia la brújula, nos dice: por este camino ya no camines más por este sendero. Ese sendero es un camino de muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen lindos, le parecen buenos, pero su final es final de muerte. Por eso yo sé que así como Saulo, tal vez tú me estás escuchando y también te has sentido de esa manera, o tal vez nunca ha aparecido esa luz en tu vida, pero en esta tarde, tal vez mañana o noche, no sé, en el momento que tú estés escuchando esta voz que se está transmitiendo, puedas decir: apareció Jesús, apareció la luz, apareció ese que iba a cambiar el norte de mi vida, ese que iba a cambiar el curso de mi vida, ese que iba a cambiar, iba a hacer como un reseteo en mi pensamiento, y todo eso que yo pensaba que estaba bien, resulta que estaba orando para mal. Pero Jesús se le aparece a este hombre está unos días sin ver, y dice que después Dios, Jesucristo, se le aparece a un discípulo. Qué importante que uno sea un discípulo de Jesucristo, porque no sabes en qué momento el Maestro puede venir a tu vida y te dice, como Ananías: allá hay alguien que necesita que vayas y ores por él. Tal vez hay personas que tú no lo sabes, personas que tú en tu corazón, como dijo Ananías: mira que ese nos persigue, mira que ese nos mata, mira que ese nos encarcela. Tal vez hay personas así cerca tuyo que tú no sabes si hablarle o no hablarle del poder de Dios, del amor de Jesucristo, porque hasta te da un poco de temor, porque son personas de carácter difíciles, personas que tienen un carácter que parece que no están dentro de los estándares que Dios puede elegir para alguien para convertirlo. Pero déjame decirte en esta tarde que lo que parece que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Él es especialista en tocar esos corazones que parece que se han endurecido a través de los tiempos, porque Él es especialista en hacer cosas nuevas con lo que está en este momento. Y fíjate que Ananías va con ese temor, pero Dios le saca el temor, porque le dice: mira que ese no es lo que tú estás mirando. Tú estás mirando un hombre que fue perseguidor, un hombre perverso, pero tú vas a saber, te vas a dar cuenta, tus ojos van a ver que este es un instrumento escogido que yo tengo para poder elegirlo, para poder llevar y anunciar el Evangelio, no solamente a los gentiles, sino también a los hijos de
Israel y a reyes, porque había un plan tremendo de parte de Dios para ese corazón, porque todo lo que te ha servido en la vida secular antes de llegar al camino de Dios, todo lo que las experiencias que has vivido hasta este momento, eso no queda en el pasado como algo que no sirvió, sino que todo eso Dios lo va a reconvertir, lo va a cambiar el flujo, la dirección, la potencia, y lo va a transformar en algo poderoso, porque te quiere llevar a un lugar en donde tu voz va a ser escuchada, pero no va a ser escuchada con la fuerza de tu oxígeno, va a ser escuchada con la fuerza del Espíritu Santo que está vibrando dentro tuyo. Por eso hay un cambio total en este tiempo con todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en ese momento este hombre Ananías se acerca, le obedece a Dios, va hasta donde se encuentra este hombre que estaba hacía 3 días en una confusión, en un pensamiento en su corazón, y tiene que orar por él, tiene que poner las manos porque había que producirse una liberación, iba a ser un cambio total de mirada, porque desde ese estado que estaba de ceguera espiritual que tenía, que era la representación de esas escamas en sus ojos, iba a comenzar a tener otra mirada, la mirada que Jesús quería que tuviera, una mirada compasiva, una mirada llena de amor y de misericordia, una mirada que da oportunidades todos los días, una y otra vez. Por eso yo quiero decirte que Saulo significa el escogido de Dios, y la palabra Pablo significa pequeño, pero también significa humilde, hombre humilde. O sea, no solamente había un plan poderoso de Dios como transformarlo en ese hombre de Dios o el escogido de Dios, sino quería que también ese hombre de Dios fuera conjugado con la humildad. Porque muchas veces vemos a hombres de Dios, mujeres de Dios que han sido escogidas por Dios desde el vientre de su madre, como dice la palabra. Pero cuando comienzan a tener logros y cuando comienzan a cumplirse ciertas expectativas, nosotros nos olvidamos de lo que es la humildad, de recordar de dónde el Señor nos rescató. Por eso nosotros vamos a ver muchas veces que el apóstol Pablo, él recuerda muchas veces con un dolor tremendo en su corazón, diciendo que él vino a ser como un abortivo, como que no había solución en su vida, pero él fue rescatado. Cuando nadie tenía un plan con él, Dios tenía un plan con él. Por eso yo quiero que en esta tarde tú me estés escuchando, me estés prestando atención, porque Dios tiene un plan con tu vida y tiene un plan así como tuvo con Saulo. Yo sé que por cada mañana, en cualquier lugar del planeta, comienza a amanecer un Saulo, porque Dios anda buscando esas personas que parecen que nunca van a cambiar de rumbo de vida, pero solamente cuando tienen el encuentro con el Maestro, solamente el encuentro con Jesús hace que nosotros podamos cambiar totalmente, rotundamente ese rumbo en nuestras vidas. Y lo que vemos que ni bien él acepta al Señor, se bautiza y comienza a predicar con una potencia y con un poder que la gente queda atónito. Dice que quedan atónitos, que dicen, que se preguntan, ¿acaso no es este el que andaba persiguiendo? Este es el que venía a encarcelar. Este no era el malo, el que era el religioso, no era de los saduceos, de los fariseos que andaba matando a los del camino, pero resulta que dice que él se esforzaba más y más en predicar a Cristo como el único Dios verdadero, como el Hijo de Dios que vino a salvar la humanidad. Yo quiero decirte que eso es un proceso que vive toda persona que ha atravesado de las tinieblas a su luz admirable. Toda persona que ha pasado de muerte a vida. Uno cuando recibe a Cristo en el corazón y tiene ese encuentro poderoso con el Maestro, nosotros no sabemos qué hacer para poder producir el cambio en los demás. Queremos decirle lo que nos sucedió. Queremos contarle por qué nosotros hemos sido elegidos por Dios, porque no nos entren en la cabeza, no nos entren en el razonamiento, que habiendo hecho tantas cosas malas, Él pudo tener misericordia. Por eso
Saulo es el hombre que habla de la gracia como ninguno de los otros apóstoles, porque todos los otros apóstoles caminaron con el Maestro. Los otros apóstoles lo acompañaron aún desde la lejanía al Maestro cuando fue crucificado, pero Saulo era el encargado de perseguirlo. Dice la Escritura que era joven. El joven Saulo estaba con los y tenía la ropa de los que estaban apedreando al primer mártir, a Esteban. Y usted se imagina lo que debe haber sido para Saulo cuando cayeron esas escamas, cuando se le apareció el Maestro y él se dio cuenta que él había participado en la muerte de Esteban, había participado en la muerte de ese hombre que verdaderamente había sido un mártir, alguien que había predicado y que había sido solamente asesinado por haber dicho la verdad, por haber dicho que Jesucristo era el Hijo de Dios. Fíjense en el poder del amor de Dios, porque Saulo en ningún momento fue desechado por Dios. En ningún momento Jesucristo dijo: Saulo, yo lo voy a destruir por la maldad que hizo, sino que tenía un camino determinado para él. Al igual que Pedro, Jesús tampoco desechó a Saulo, tampoco desechó a ese que iba a tener, que tenía un plan con su vida, porque ese hombre iba a padecer. Y los padecimientos más grandes no creo que hayan sido los azotes. Los padecimientos más grandes no creo que hayan sido esos momentos de naufragio, esos momentos de apedreada, sino los momentos más difíciles cuando él se quedaba en la noche. Él se acostaba, dormía y hablaba con el Maestro y le diría: Maestro, ¿por qué no impediste que yo hiciera todas estas maldades? Y nosotros ahí nos encontramos con ese Dios eterno que no ha fabricado a robot, sino que ha fabricado y ha creado a personas con el poder de decidir si lo seguimos o lo dejamos, el poder de decidir si le amamos o le tememos. Por eso en esta tarde yo quiero que este mensaje quede en tu corazón como ningún otro mensaje. Acuérdate que nosotros hemos sido como Saulo, que hemos sido personas que tal vez no éramos dignos de haber sido alcanzados por su amor y su misericordia. Por eso cuando veas a alguien en la condición de Saulo, no lo condenes, sino que tal vez delante de ti puede haber un Pablo que se está formando, pero tus ojos no lo saben. Por eso no deseches a nadie, solamente ama, espera, y el poder de Dios se puede glorificar aún delante de tus ojos. Yo quiero orar por tu vida, quiero decirte que el Señor tiene planes, que aún en el medio de esta tormenta que estamos viviendo alrededor del mundo, Dios va a seguir seleccionando a Saulos. Va a seguir seleccionando a Saulo porque tiene que transformarlos en Pablo, en alguien pequeño, humilde, en alguien que tiene que llevar el nombre y el estandarte de Dios a diferentes lugares. Yo quiero orar por tu vida. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor. Tú nos pasaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Tú nos has trasladado, Señor, de un ambiente a otro ambiente, de un ambiente espiritual oscuro a un ambiente lleno de luz, un ambiente lleno de dolor, de tristeza, a un ambiente, Señor, que promete alegría, gozo. Y Padre del cielo, yo te pido, Dios, que a cada uno de mis hermanos que están escuchando, aún aquellos que no te han recibido, que no te conocen, Señor, aún aquellos que tal vez están enojados contigo porque no han entendido el propósito que tú tienes, Señor. Padre, yo te pido, Rey de Gloria, que así como le apareciste a Saulo, así como le apareciste, Señor, a cada uno de tus hijos, que te amamos con todo el corazón, Señor, en estas tardes tú puedas resplandecer en el corazón de alguno de aquellos, Señor, que tal vez no tiene esperanza, que no tiene, Señor,
Señor, ese camino tan claro, Señor. Padre, tal vez están con los ojos sellados, Señor, están siendo cegados, Señor, por el enemigo, pero yo te pido, Rey, que sus escamas caigan en esta tarde, poderoso Dios, y que comiencen a conocerte, Señor, de una manera especial, como un día, Señor, has dado el privilegio, Señor, a mi vida, a conocerte, Señor, para poder servirte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Rey, que esta tarde el poder de tu Espíritu Santo, Dios, va a tocar un corazón necesitado, Señor. No importa la distancia, no importa el conflicto, no importa la necesidad, porque tú eres más grande que cualquier conflicto, que cualquier necesidad, que cualquier situación, porque tú eres el Dios todopoderoso. Yo te doy gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto. Que Dios te bendiga.